Muy bienvenidos a todos los que están presentes en este lugar y muy bienvenidos a todos los que están a través de las cámaras, todos los que están a través del canal de YouTube, los que están a través de Facebook, los que están aquí en la zona de Mendoza a través de Canal 3. Un saludo gigante desde nuestra ciudad de San Martín, Mendoza, Argentina. Te saludamos y declaramos palabra de bendición sobre tu vida y tu familia. Este es un tiempo especial. Estamos hablando sobre la familia. ¿Cuántos de los que están aquí presentes pudieron escuchar los mensajes anteriores? ¿Sí? Familias que no se rompen, 1, 2, 3, y estamos en la cuarta parte, en donde vamos a estar enfocados sobre cómo sanar esas relaciones que a veces son tóxicas, que nos hieren, que nos lastiman, y cómo aprender a mediar eso. En esta ocasión queremos invitar a todos los que están del otro lado que vos nos puedas escribir ahí en el chat, desde donde nos estás mirando, y que escribas tus motivos de oración, ya sea que estés en el Face o estés en el YouTube. Escribí en el chat los motivos de oración. Ahí estamos en vivo mirando todos esos motivos, porque vamos a cerrar esta reunión orando y clamando por milagros, declarando que algo poderoso va a suceder. Quiero contarte algunos anuncios especiales para que podamos tener en cuenta tanto los que están presentes como los que están conectados. Si no estás en alguna casa de bendición, es tiempo de que pertenezcas a una casa de bendición. Ese es el lugar en donde nos alimentamos espiritualmente, donde nos contenemos, el lugar de oración. Así que queremos invitarte a que puedas ser parte. Los que están conectados a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla, vas a poder conectarte con nosotros y ser parte de una casa de bendición online, porque en este tiempo estamos funcionando de esta manera para cuidarnos online. Estamos siempre con las noticias. Yo no sé ahí donde vos vivís, pero acá en Mendoza estamos todos los días escuchando a ver qué noticia hay hoy, porque todos los días está cambiando dependiendo un poquito de cómo va la situación del coronavirus. Así que estamos ahí pendientes de que nos digan que ya nos podemos reunir y sí que nos vamos a abrazar y sí que nos vamos a reunir nuevamente. Pero mientras tanto nos estamos cuidando. Así que si querés pertenecer a una casa de bendición, podés conectarte. Además, también queremos invitar a todos los niños para que puedan ser parte en este tiempo a través del Zoom. Estamos todos los miércoles a las 20 horas. Yo me divierto en ese Zoom porque ellos se conectan con una facilidad. Los grandes estamos ahí viendo cómo nos vamos a conectar, que el Zoom funcione, que el auricular ande, que todo salga. Ellos se conectan tan naturalmente y escuchan la palabra de Dios y oramos juntos y claman por milagros grandes y me encantan. Así que si tenés hijos y querés que participen, todos los miércoles 20 horas estamos a través de la plataforma de Zoom brindando un espacio de crecimiento espiritual, de oración, de contención y de compartir con los más pequeños de la casa. Y todos los que estamos aquí en Mendoza, y si vivís cerca de Mendoza, aquí en la ciudad de San Martín, queremos invitarte a que puedas venir de manera presencial. Tenemos reuniones, 9 reuniones entre viernes, sábado y domingo. Vos podés elegir el horario que quieras. De manera presencial podés inscribirte, participar. Acá te vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos, pero sin abrazarte. O sea, poniéndote alcohol, tomando la distancia, pero sos parte, sos bienvenido. Y también podés encontrarnos todos los lunes, 21 horas, a través de la pantalla de Canal 3 y los sábados 15 horas en todas sus repeticiones. Así que este es un tiempo muy especial, que estamos funcionando de esta manera, pero es tiempo en donde igual nos sentimos cerca tuyo, en tu casa. De esta manera te estamos abrazando y siendo parte de lo que Dios tiene para este momento tan especial. Ahora sí, quiero dejarte con un testimonio muy especial. Ella es Ivana y nos va a contar qué es lo que Dios hizo en su vida. Hola, ¿cómo estás? Me quiero presentar. Mi nombre es Ivana Soloa de Fernández. Soy parte del Ministerio Jesucristo Plenitud de Vida de hace bastante tiempo. Soy parte del equipo pastoral de este ministerio y hoy quiero contarte algunos testimonios de mi vida, oraciones contestadas que el Señor hizo en mí. Cuando me casé, conocía ya al Señor, le servía a Él con alegría. Me casé con mi esposo se llama Fernando.
Fernando, también es pastor, y comenzamos a bendecirle, comenzamos a servirle, pero al lapso de 7 años, así escuchaste bien, 7 años, mucho tiempo nos pasó que no éramos papás, no podía concebir un bebé. Entonces comenzamos a clamar al Señor, comenzamos a orar junto con la familia de este ministerio, y al pasar este lapso de tiempo, que era bastante largo, el Señor nos contestó esta oración, ser papás. A los 7 años de estar casados llegó nuestro bebé, nuestro primogénito, nuestro único hijo, él se llama León, y frente a un diagnóstico médico de no poder quedar embarazada y de no ser papás, clamamos al Señor de una manera profunda, en las profundidades realmente le clamamos a Él, y el Señor nos contestó y fuimos papás. Ese es el milagro más maravilloso que el Señor me regaló. Pero al transitar nuestra vida sirviendo a Dios, yo soy docente, también nos pasó que llegamos en una etapa de nuestra vida en donde necesitábamos vender nuestra casa, vivíamos en un lugar bastante alejado y complicado también, y por años estuvimos orando, insistiendo en la oración, y en un de repente de Dios, el Señor nos ayudó y pudimos salir de un lugar que era bastante conflictivo, que estaba alejado, en donde gastábamos de nuestros recursos cada vez que teníamos que ir a servir o a trabajar, y en un de repente el Señor nos sacó de ese lugar y nos trasladó a un lugar precioso en pleno centro de nuestra ciudad, en donde hoy podemos servir con alegría y en donde nuestros recursos ya están libres de tanto uso, de tanto viaje. El Señor hizo algo maravilloso. Hace un año atrás que el Señor cambió nuestra realidad financiera y económica, pero en este tiempo de pandemia también el Señor hizo otro milagro, otra oración contestada. Ese milagro es que mi esposo comienza a soñar, es que teníamos que ponernos un negocio con algunas características que él nos estaba mostrando, y al tercer día más o menos yo también sueño con el logo acerca de qué es lo que íbamos a hacer en este tiempo de pandemia tan especial, y el Señor un día me levantó inspirada y le dije a mi esposo, tenemos que poner algo, tenemos que vender, tenemos que hacer algo porque el Señor nos va a bendecir, tenemos el ok del Señor. Y así fue que hice unos llamados, unos mensajitos, y en cuestión de días, de horas, nos colocamos un negocio, escucha bien, sin invertir ni un peso argentino. Nos colocamos un negocio, alguien nos facilitó la mercadería, el Señor me indicó que lo hiciera así. Y sin invertir tuvimos un negocio y nuestros ingresos se duplicaron y podemos vivir plenamente en este tiempo. No sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí sabe cuál es. Por eso yo te animo a que clames al Señor, levante tus manos al cielo y le digas, yo creo en ti, Señor. Este espacio se llama Oraciones Contestadas, y yo estoy segura que así como el Señor hizo conmigo, lo va a hacer con tu vida. Este es tu tiempo. Y ahora sí, queremos pasar, después de escuchar este testimonio y más todos los testimonios que hemos escuchado aquí de manera presencial, lo cual damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Queremos invitarte a tener un tiempo especial de adoración al Señor. Aquí estamos con Mario, con Gisela. Ahí en tu casa, en tu hogar, aprovecha a buscar la presencia de Dios y a disfrutar y prepararte para la palabra poderosa que Dios tiene. Seguí escribiéndonos en el chat cualquier motivo de oración que vos tengas, que en el final vamos a orar por milagros. Amén, gloria al Señor. Ahí en tu lugar te invitamos a que puedas cerrar tus ojos, que puedas levantar tu mano, llenarte de fe, llenarte de autoridad. El Señor quiere bendecir tu vida, bendecir la vida de tu familia en este día. Así que abrí tu corazón, llénate de autoridad y haz esta declaración junto con nosotros. La presencia del Señor, la bendición del Señor nos alcanza. A nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por 1000 generaciones somos bendecidos, somos llenos de la herencia del Padre. Así que llénate de autoridad, de fe y canta junto con nosotros. Dios
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Decilo con autoridad. Poderoso sucede en este lugar mientras abrís tu boca, mientras abrís tu corazón, mientras te llenas de fe para declarar estas palabras sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Vamos, iglesia. Que se escuche tu voz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él nos ama, Él nos ama. En el nombre de Jesús. Muy bienvenidos a todos a este mensaje, esta palabra del Señor, que se llama Familias que no se rompen, cuarta parte, la última de nuestra serie. Es un gozo para nosotros compartir esta serie, una alegría enorme, porque entendemos que es totalmente necesaria en este tiempo, ¿sí? Tenemos acá un grupo de hermanos que se congregan presencialmente, seguimos el protocolo que hay aquí en la provincia de Mendoza para poder hacerlo, grupos pequeños, hasta 35 personas, incluidos los pastores, imagínense. Y bueno, y nosotros aquí, un grupo presente y bueno, ustedes del otro lado de la pantalla, y hacemos juntos esta reunión online, presencial y online para la gloria del Señor. ¿Por qué no le damos nosotros que estamos aquí presentes, no le damos un aplauso a toda esa gente que está ahí en la pantalla? El Señor les bendiga, somos parte, todos juntos. Gloria a Dios. Y ahora sí, vamos a comenzar con este mensaje, esta palabra, familias que no se rompen. Creemos que esto es importantísimo en este tiempo, ¿sí? El tiempo de cuarentena hizo muchos cambios en nuestra sociedad, cambios profundos en algunos casos, y en algunas familias hay cosas que cambiaron, hay cosas que ya no quedaron igual, ¿sí? Nos toca, lamentablemente, escuchar de todo tipo de noticias en nuestro entorno como pastores, gente que nos dice: pastor, ore por nosotros, nuestra familia está bien, no está bien, perdón. Estamos pasando un mal momento como matrimonio, como pareja, nos hizo mal la cuarentena. Y otros que en la cuarentena se superaron, que lograron, digamos, ser más armoniosos entre ellos y estar mucho mejor. Y quienes ya venían bien, que tenían buena plataforma, buena base, bueno, la cuarentena solamente potenció lo que ya estaba, ¿verdad? Entonces, si estabas bien, eso fue potenciado, y si estabas mal, eso fue potenciado. Y lamentablemente vemos algunos casos de rupturas, vemos algunos casos de peleas, y eso nos entristece. Por eso hemos decidido hace un mes atrás comenzar con esta serie. Y bueno, esta serie se llama Familias que no se rompen, para poder hacer muros de protección espiritual alrededor de nuestra casa, de nuestro hogar. Hemos estudiado la historia de Nehemías
y estamos compartiendo esto, haciendo una alegoría, ¿no? de construir, de cuidar nuestra familia. Así como Nehemías construyó los muros, nosotros podemos construir muros de oración. Quiero preguntar acá a los presentes, ¿cuántos de ustedes han podido orar juntos, como pareja, como matrimonio, siguiendo las instrucciones de esta palabra en los días pasados? ¿Habrá alguien aquí? ¿En qué brete los pongo? Gracias a los hermanos que han levantado sus manos. Y esperemos que ahí del otro lado de la pantalla también lo hayas podido hacer, porque siempre, entendemos que tenemos un antídoto para este mal, ¿sí? Que es la palabra del Señor aplicada. Tenemos algo que puede sanar nuestros matrimonios, algo que puede sanar nuestra familia, y es la palabra del Señor. Por eso para nosotros es tan importante compartirla. Este es nuestro antídoto, hay que aplicarla, hay que poner por obras todo esto. Yo recuerdo cuando nos casamos con Nerina, veníamos de costumbres muy distintas, ¿sí? ¿Cómo les habrá pasado a la mayoría de los matrimonios que se casaron? ¿Sí? En su tiempo habrán tenido ese ajuste, ¿sí? Ese primer ajuste, en donde uno encuentra todas las prácticas de su casa junto con las prácticas de la casa de tu pareja, y eso se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos novios conocimos a los abuelos de Nerina, éramos adolescentes y nos invitaron a cenar. Entonces nos dijeron, vengan, ellos, claro, querían ver quién era el novio de la nena, ¿verdad? Entonces nos invitaron a cenar y yo vi algo grandioso en los abuelos de Nerina. Sí, unos abuelos preciosos, una gente maravillosa, unos italianos ya viejitos, pero con muchos valores de familia, ¿sí? Recuerdo que me impactó algo. Después de almorzar, creo que fue una cena o un almuerzo, ya no recuerdo, pero después de eso, ella se levantó a juntar todo rápido, todo era casero ahí, ¿eh? Ese era el tiempo donde todo se hacía casero, los fideos lo hicieron casero, todo era casero. Y se levantó después a juntar los platos, ¿sí? Y a lavarlos ahí en 2 minutos, lavó los platos la abuela. Y el abuelo se levantó junto. Y juntó las cosas también y lavó los platos con la abuela, ¿sí? Lavó los platos. ¿Cuántos hombres aquí lavan los platos de vez en cuando? ¿Habrá alguien acá? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno que hay 3 hombres aquí que lavan los platos. Eso yo lo vi en la casa del abuelo. Y dije, qué bueno, qué buen ejemplo. Porque en mi casa no fue así, ¿sí? Yo tenía otra escuela donde el hombre se sentaba y era atendido, ¿sí? ¿Alguno tuvo esa escuela también? Era una escuela un poco machista, ¿no? Pero ojo que esto también era culpable las mujeres de mi casa, porque yo recuerdo una vez, que no recuerdo por qué razón, si me habré golpeado la cabeza o qué, pero le dije, mamá, te voy a ayudar a lavar los platos. Y cuando fui a lavar los platos, mi mamá me sacó y me dijo, fuera de acá, la cocina no es para los hombres, me dijo. Eso es un comentario machista, me sacó a 2000 kilómetros por hora porque fui a amagar lavar los platos. Entonces cuando nos casamos con Nerina, yo tenía eso, ¿verdad?, en mi cabeza, de que me iban a sacar de la cocina. Yo dije, esta es segura. Entonces terminamos de comer ya casado, recién casado. Un día le digo, Neri, te voy a ayudar a lavar los platos. Y claro, yo estaba esperanzado escuchar el eco de la voz de mi madre también, que diga, no, salí de acá a la cocina. Pero no, Nerina tenía otra enseñanza. Es culpa del abuelo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el abuelo? ¿Qué le dijo? Su inconsciente tiene todo eso grabado en su mente. Sí, corazón, gracias. Y después también sigue el baño y hay que barrer el piso de la pieza. Entonces, claro, me dio un ataque, ¿verdad? En principio. Pero después descubrí que esto era lo mejor para nosotros. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo, lo mejor que puede haber era que es esta relación donde los dos nos sentimos cómodos, donde no tenemos que estar. Porque el matrimonio debería ser para toda la vida. La familia debería ser algo que no se rompe. Y todos tienen que estar cómodos en ese espacio, ¿sí? Todos tienen que vivir bien. Yo no podía quizás proyectar las costumbres de mi familia y quizás someter a mi esposa. Un día mi madre nos visitó y me felicitó por algo. Me dijo, veo que vos sos de los hombres, que recuerdo que en ese momento teníamos niños pequeños, que cambian los pañales. Y yo no podía creer eso. Y me di cuenta que ella, si bien ella había sido un poco culpable de que los hombres no se arrimaran a la cocina,
pero bien lo hubiera necesitado ayuda en su tiempo. Y yo creo que estas cosas vamos aprendiendo con el tiempo, vamos madurando, entendiendo. Y hay muchos principios bíblicos para esto. Yo creo que la familia es algo en donde todos tenemos que estar cómodos, contentos, donde las relaciones tienen que ser sanas, donde nos sentimos a gusto. No solamente en nuestro entorno familiar íntimo, nuestra familia nuclear, sino también en la familia extendida. Las relaciones tienen que ser sanas. Y siempre es mejor prevenir que curar. Hemos escuchado esa frase 1000 veces, ¿no? Sobre todo en la cuarentena, que tuvimos que estar en una cuarentena durísima, todos metidos en la casa, porque había que prevenir antes que curar, porque se iba a saturar el sistema sanitario, etcétera. Y creo yo que el mundo entero ha hecho un gran esfuerzo en esto. Y de alguna manera nosotros vemos esto reflejado también en la vida espiritual. Siempre es mejor prevenir algunas cosas que sabemos que pueden salir mal, prevenirlas. Es mejor prevenir. También podemos curar, por así decirlo. Creo yo que en la palabra de Dios hay poder para restaurar familias, esto lo hemos visto. Hay poder para sanar, para restaurar. Pero siempre es mejor prevenir, que esto no te pase, que no llegues a necesitar un milagro de restauración familiar, sino que los principios de la palabra te sirvan para que tu familia no se rompa, que no tengas que arreglarla. Que puedas vivir con una familia sana. De esto vamos a continuar viendo hoy un poco más y vamos a meternos más en el último capítulo, los últimos versículos del libro de Nehemías, porque termina de una forma, conocemos la historia de Nehemías, reconstruyeron, mejor dicho, el muro en 52 días. Pero a veces nos olvidamos de estas últimas partes, ¿sí? Acá hay una tensión bastante importante. El domingo pasado hemos hablado acerca de esto de Eliasib, el sacerdote que invitó al enemigo a la casa. Y de paso yo di un ejemplo el domingo pasado con la Gran Muralla China y dije 21 kilómetros y era 21.000 kilómetros. Una enorme diferencia. Sí, lo corrijo para aquel que está viendo la serie online, sepa que lo dije mal el domingo pasado, pero en fin, los muros los reconstruyeron, ¿sí? Nehemías reconstruyó los muros en 52 días y después hubo que pulir otras cosas. Y entre esas cosas estaba Eliasib, que invitó a Tobías, uno de los enemigos. Tobías y Sanbalat eran los dos enemigos principales, príncipes de otros pueblos, y había invitado a Tobías a vivir adentro. Una cosa insólita. Nehemías cuando regresó se puso como loco, pero la cosa no terminó ahí. Nehemías se da cuenta de algo terrible, se da cuenta que no era solamente Eliasib, ese sacerdote que había emparentado con Tobías, sino que todo el pueblo ya estaba buscando mujeres extranjeras, buscando las hijas de los israelitas, buscando hijos en otros pueblos, y todo esto se le estaba desbordando de las manos, se le estaba yendo de las manos. Entonces, Nehemías sabía algo que, vamos a leer un texto, puede ser un poco duro, nos vamos a meter en el texto, lo vamos a explicar y vamos a tomar unos principios maravillosos para nuestra vida, para tener una relación de familia sana, porque todos queremos esto, una familia que no se rompa, una familia que sea bendecida por Dios, una familia que nos bendiga, que cuide de nosotros de alguna manera. Y si podemos poner en pantalla y me ayudan ahí, vamos a leer Nehemías capítulo 13, versículo 23 en adelante. Nehemías capítulo 13, versículo 23 en adelante. Esta es la historia de Nehemías, los últimos versículos del último capítulo que muestran una realidad espiritual que el pueblo de Dios tenía aquí. ¿Recuerdan esto? Ellos estuvieron 70 años de cautiverio. ¿Por qué razón? Por el pecado de idolatría, ¿no? Y cuando regresaron a Jerusalén a reconstruir los muros, lo último que querían era volver a tener un pecado, por lo cual Dios tenga un trato especial con ellos y los lleve de cautiverio otra vez, los saque de Jerusalén. Habían sido esclavos 70 años y regresaron de la mano de Zorobabel, después de Esdras y Nehemías, y terminaron de reconstruir el templo principalmente y luego todo el muro, y empezaba a reconstruirse la ciudad de Jerusalén. Pero estaban frente a un gran peligro. Y yo quiero que analicemos estos textos, son grandiosos. Aquí Dios nos va a hablar sin dudas, el Señor nos va a ministrar en esto. ¿Están preparados para esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Dice así, versículo 23, dice: en aquellos días también me di cuenta
de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí, escuchen esto que duro, los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijos se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. Hacemos una pausa aquí. Notan lo duro que es Nehemías, Nada, no se daba con vueltas con Nehemías, ¿sí? Después no se quejen del carácter de su pastor. Miren que ahí tienen un ejemplo bravo. Nehemías dice, noten estos textos, dice que los reprendió, algunos los maldijo porque no había remedio para ellos, otro le arrancó los pelos, así nomás Nehemías. ¿Por qué razón tanta dureza? Bueno, acá vienen, Nehemías les dice esto. Esta palabra hay que comprenderla para tomar estos principios. Entonces Nehemías le dice esto, ¿acaso quieren que nos vaya mal otra vez? Y le dice, versículo 26, ¿acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Dice, entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Escuchen esto, Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Dice el versículo 28, dice, a uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sanbalat, el horonita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. ¿Qué les parece este texto? Aquí Nehemías se muestra muy duro, casi, se muestra agresivo en contra de una buena parte de la población. De hecho, algunos textos en Esdras paralelos y contemporáneos nos muestran que ellos hicieron separar algunos matrimonios mixtos, es decir, una mujer de otro pueblo y ellos judíos lo hicieron separar. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto posible? Estamos hablando de familias que no se rompen y vemos este texto, nos cae mal, ¿verdad? A simple vista, este texto te golpea. Entonces yo oré mucho por esto, dije, Señor, sabía que el Señor tenía una palabra aquí, le dije, Señor, yo sé que los principios, tu palabra es buena y ¿qué quieres hablarnos con esto? Y aquí me habló el Señor profundamente, hay que entender el contexto, ¿no? Hay que entender de qué se trata. Yo quiero tomar un minuto para explicar el contexto. Nehemías sabía algo que el resto no sabía. Nehemías había aprendido de los errores del pasado, algo maravilloso. Creo que todos tenemos que ver nuestra propia vida en retrospectiva para poder analizarla, para poder aprender de nuestros propios errores, saber en qué caímos, en qué metimos la pata y no volver a cometer esos errores. Esto es muy sabio. Nehemías había hecho esto, los sacerdotes, los profetas habían anunciado esto. El pueblo de Israel había sido un pueblo muy bendecido. Creo yo que el punto máximo, la cúspide, el esplendor máximo del reino de Israel lo habían logrado con Salomón, ¿sí? Muchos años atrás lo habían logrado con Salomón. Ahí ya habían pasado quizá unos 400 años, 500 años desde el rey Salomón hasta Nehemías. Habían pasado varias generaciones, habían pasado más de 14 generaciones. Y aquí Nehemías dice, Salomón no hubo otro rey como él, y Dios lo amó. Pero él dice, aún el rey Salomón pecó, sus mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Entonces Nehemías sabía algo maravilloso, un principio espectacular. Resulta que Salomón, él llevó el reino al máximo esplendor porque fue el hombre más sabio, el hombre más capaz. Y entre esa capacidad que tenía la capacidad de enamorar chicas, ¿verdad?
700 mujeres tuvo Salomón, ¿sí? Alguien se agarra la cabeza con eso, digo, ¿cómo es posible 700 mujeres? Y 300 concubinas porque no alcanzaban con las mujeres. Entonces es una cosa desastrosa. O sea, algunas las hizo reinas, las hizo legítima esposa y 300 que no eran reinas. Un desastre su vida, porque él en su sabiduría había encontrado una forma de expandir el reino. Y fue el reino más grande, o sea, Israel nunca fue tan grande en extensión territorial como en el reinado de Salomón. Nunca tuvo tanta paz, ni hasta el día de hoy, nunca tuvo tanta paz como con el reino de Salomón, porque Salomón tenía una enorme capacidad de negociar. Él iba con el faraón egipcio, que era un imperio que lo podía derrotar, entonces él dijo, che, qué linda hija que tenés, me caso con ella y hacemos negocios y somos familia. Y había encontrado esa manera. Entonces empezó a casarse con mujeres que eran princesas de otros reinos, lo mismo con princesas de los reinos vecinos, los reinos de los amonitas, de los edomitas, y empezó a traer mujeres extranjeras, y cada vez que tenía que volver a Egipto y tenía que hacer una negociación, un tipo experto, un tipo hábil, entonces decía, che, yo tengo una esposa en el harén de las 701 que no es hija del faraón, tráiganmela que vamos a viajar, vamos a ver a la familia. Entonces iban a ver a la familia, al faraón egipcio le decían, bueno, y de paso vamos a comerciar esto y te voy a vender aquello y me podrías vender lo otro, y armaba todas unas negociaciones en familia prácticamente. Encontró una forma maravillosa de hacer crecer su reino. Salomón era muy hábil, hizo crecer su reino de esa manera. A tal punto, imagínense, llegar a la casa de Salomón con la hija, tenía las puertas abiertas, ¿sí? Entonces la familia le preguntaba, el faraón le decía, hija, ¿te están tratando bien? Sí, estoy muy contenta de ser la esposa 522 del rey Salomón. Y así, digamos, tenía esa relación familiar estrecha, entonces logró tener comercio eso con todos los reinos vecinos y se extendió y hubo paz porque era familiar de todos los reinos vecinos. En su sabiduría él encontró lógica en esto. Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando recuerdan en Israel a los reyes de antaños, no honran a Salomón como el mejor rey. ¿Se acuerdan de David? Porque David no fue tan sabio, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que adoraba, un corazón que amaba al Señor. Y dice Nehemías que Dios amó a Salomón, lo amó realmente, pero no dice que Salomón amó a Dios. Hay una diferencia. Él se pervirtió porque de tanto traer mujeres extranjeras, las mujeres empezaron a decir, sí, pero yo creo en el dios Ra de Egipto, y yo creo en Marduk. Y entonces empezó a levantar altares en Israel en el tiempo de mayor esplendor, en el tiempo de mayor riqueza del reino de Israel. Empezó a levantar altares para adorar otros dioses paganos. Y los sacerdotes de aquel momento se querían morir y los profetas también, pero nadie podía decirle nada a Salomón porque era el rey más poderoso de todos los reyes que hubo. Entonces él mismo en su vejez terminó adorando esos dioses. Las mujeres los llevaban, decían, vení conmigo, vamos a adorar a Marduk. Y adoraban ahí y adoraban todos esos demonios de esa época. Lo terminó haciendo Salomón. Era el hombre más inteligente, pero su error fue no darse cuenta que el relacionarse con mujeres extranjeras lo llevó a la perdición. Le impidió el desarrollo del propósito divino en el reino de Israel. ¿Sí? No fue muy capaz en relaciones extranjeras, ¿sí? Relaciones internacionales, pero no fue tan capaz en relaciones matrimoniales. No fue capaz en potenciar la fe y alcanzar el propósito divino. Y eso es tremendo. Por esa razón, ahí fue que empezó el declive del reino. Porque había idolatría dentro de Israel, se termina dividiendo el reino. Dios intenta con todos los reyes, pero terminan llevándolos esclavos a Babilonia para poder tratar ahí al pueblo de Israel. Y cuando ellos se dan cuenta de sus errores, regresan a Jerusalén. Y lo primero que hacen al regresar, reconstruyen los muros, reconstruyen el templo, todo estaba reconstruido y empiezan a cometer los mismos errores que Salomón. Por esa razón, Nehemías se puso loco, ¿verdad? Se puso loco y a algunos los golpeó, a algunos le arrancó los pelos. Por eso hay que entender el contexto
de esta situación, que era bastante grave. Y lo que Nehemías quería hacer era salvar el pueblo de Israel, salvar a todas las familias. Y por esa razón fue tan estricto en no mezclarse con las familias extranjeras. Un principio que hoy no funciona así en el nuevo pacto. Diga conmigo, estoy en el nuevo pacto. Sí, Señor, porque el apóstol Pablo dijo esto de las relaciones matrimoniales, ¿sí? Él dijo esto: estás casado con una persona que no conoce a Dios, no te separes, porque el Espíritu Santo que ahora tenemos, que mora en ti, va a hacer que tarde o temprano el otro caiga rendido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ese es el principio espiritual. Hay un poder, una unción en ti que transforma a la otra persona. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, eso es lo que ahora tenemos. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo el pueblo se pervertía porque esas mujeres venían y traían su idolatría, sus dioses, querían hacer un altar, querían meter toda la adoración a los demonios, y otra vez Israel iba a caer. Entonces Nehemías se pone como loco y dice: no, acá hay que poner orden, y a algunos los tiene que echar y a otros les dice: vamos a sacarlos, digamos, tenemos que regular estas relaciones familiares que ustedes están haciendo, tenemos que romper, tenemos que cortar. Y aquí hay un principio en el cual Dios me habló muchísimo. Es este versículo que Nehemías cita, dice: ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo rey como él. Dios lo amó, lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Yo creo que tenemos que aprender de esto, ¿sí? Acá está el principio: no cometer los pecados de Salomón. Él no supo trabajar las relaciones, es decir, que una relación familiar no te quite fe, no te demore en alcanzar tu propósito divino, no te estanque, no te frene, no se interponga entre Dios y vos. Una relación familiar sana yo creo que tenemos que aprender a trabajar las relaciones de tal manera que sean sanas, que nuestra familia, las relaciones familiares nos potencien a la fe en Dios y no que nos frenen en la fe en Dios. Nuestras relaciones familiares nos ayuden a crecer en el Evangelio, a crecer en el ministerio, aquellos que están llamados, aquellos que son líderes, aquellos que quieren servir al Señor, que nuestras relaciones de familias nos hagan crecer en el reino y no que nos frenen. En esto falló Salomón. Y Nehemías le está diciendo: ¿acaso quieren ustedes caer también? Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de esto, porque hoy hay que aprender a relacionarse sanamente con la familia. Como te dije antes, no hablamos ahora de la relación matrimonial, porque la relación matrimonial está bendecida. Cualquier cristiano que se case, aún está casado con una persona que no es cristiana, la va a bendecir sí o sí, ¿sí? Sí, y digamos que el Espíritu Santo hará un milagro con esa persona que no es cristiana, por causa de su esposa o de su esposo cristiano. Entonces, ¿qué relaciones habrá que saber medir? Y nos vamos a referir a las relaciones de la familia extendida, a esas relaciones de padres e hijos, relaciones de hermanos. Ahí ahora los límites y muchas veces lo que nos hace tropezar o nos impide alcanzar el propósito divino está en ese tipo de relaciones. A veces con los hijos que se van de casa, ¿sí? O con los padres o con los hermanos. Y habrá que saber administrar bien esas relaciones. Quiero hablarte de tres tipos de administración, lo voy a hacer rápidamente, pero 3 tipos de relaciones que vamos a... digamos, 3 relaciones sanas que debemos tener, cómo manejarlas, ¿no? Tenemos que aprender, número 1, a tomar sana distancia de las relaciones familiares hirientes o relaciones de familia tóxica. ¿Cuántos de ustedes tienen en la familia un familiar hiriente? Alguien, ¿cómo decirte? Insoportable, porque siempre está diciéndote algo desagradable. ¿Habrá alguien aquí? Todos tenemos a alguien así, ¿eh? Y hay ese tipo de relaciones que a lo mejor es muy cercano, a lo mejor es relación de sangre, a lo mejor es tu suegra, ¿no? A lo mejor alguien que vos sentís que te limita,
¿no? Que te hiere, te lastima, siempre te está menospreciando. Hay personas que a veces porque están en la familia se creen que tienen el derecho de maltratar, ¿no? Y quizás hay personas que crecieron en un ambiente, en un hogar disfuncional y se acostumbraron a vivir en esa disfuncionalidad. Entonces crecen, son hijos, después se casan, se van de la casa y todavía cuando se juntan con su familia mantienen esa relación disfuncional. Se agreden, se insultan, se dicen palabras hirientes. Y la persona que está casada, que ahora ingresa a la familia, escucha eso y no lo puede creer porque quizás, al igual que Nerina y yo, nuestras costumbres familiares son distintas y vos no podés creer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te pasó esto alguna vez? Porque esto es muy común. Estas son las cosas que los pastores atendemos muy a menudo. En donde escuchamos, decimos, no, sí, porque mi hermana o mi hijo, hijos adultos se van de la casa y no honran a los padres o maltratan a los padres, le exigen cosas. Sí, papá, tenés que darme esto y ya tenés que vender tu casa, tu auto, tenés que dármelo, tenés que... Y a veces son relaciones hirientes. Y uno tiene que saber poner, escucha esto, sana distancia. Esta semana estábamos tomando un café con nuestros pastores que nos ministran siempre, los pastores Beretta, son nuestros pastores, nuestros padres espirituales. Siempre de vez en cuando nos toca dar cuenta, ¿verdad? Nos toca sentarnos con ellos y ser ministrados. Y entre las cosas que nos enseñaban, voy a leerte esta frase que me pareció maravillosa, que es algo que ellos nos decían. Tenemos que aprender a establecer límites protectivos para desarrollar nuestro propósito de vida. Límites protectivos que nos ayuden a desarrollar el propósito de vida. Me encantó esa frase. ¿Qué son los límites protectivos? Y saber que hay personas que no las podés cambiar, ¿sí? Están ahí, vas a tener que cambiar vos. No, ellos no van a cambiar. No podés enojarte siempre, no podés explotar siempre. Alguna vez tendrás que dejar de explotar y quizás tomar una sana distancia. No dejar de ser familia, si son tus padres, porque a veces son los padres los que agreden. Si son tus padres, tendrás que saber honrarlo porque creemos en la honra, pero honrarlos, pero tomar una sana distancia para que esto no te lastime, ¿sí? Para que esto no te destruya. Y muchas veces uno tendrá que saber establecer límites y manejar las relaciones de tal manera que tu propósito de vida siga su curso, que las relaciones no te frenen, no te hagan explotar siempre, no te hieran, no te mantengan pisoteado ahí abajo. Ese es un tipo de relación que no es sana, no es bendecida. Y uno tiene que aprender a tomar medida. Yo te doy esta palabra. Te digo, Salomón no supo cómo manejar las relaciones y puso un freno en su propósito de reino. El reino de Israel tenía un propósito y le puso un freno por no saber manejar las relaciones. Y nosotros a veces podemos sufrir lo mismo. Podemos sufrir esto. Podemos sufrir que no ponemos un límite sano en las relaciones familiares y todo se frena, todo se estanca. No sabemos decir basta, no sabemos decir, hermano, yo te quiero mucho, pero por favor no me trates más así. No sabemos relacionarnos o cómo establecer un límite protectivo y llega un momento que tenemos que desarrollarlo sí o sí para tener una relación sana. Y la distancia necesaria quizás para que estas cosas no te afecten y que puedas seguir manteniendo una relación. Si esto es para ti, y quizás vos me decís, no, pastor, yo estoy bien en mi familia, pero siempre hay gente que necesita esta palabra y que sabe que esa palabra es para eso. Y que yo te desafío a que todas tus relaciones familiares sean sanas. Nunca permitas que alguien te menosprecie, Bueno, uno mismo tiene que darse valor a la vida y sobre todo nos afecta más cuando la gente que nos menosprecia está en nuestra propia familia. Uno tiene que saber poner límites protectivos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En segundo lugar, hay que aprender a tomar una distancia sana de relaciones familiares absorbentes. Algunos de ustedes tienen una familia absorbente que te exige que estés ahí toda la semana, todos los fines de semana, todo el tiempo. No, vení para acá, no, ya hace 3 días que no me visitás, no, ayer no viniste. Alguien que te manipula con sus palabras, con sus comentarios, ¿sí? Porque esto es muy común. Los latinos tenemos esto en la sangre, ¿verdad? Queremos estar todos juntos, nos manejamos en
en clan, ¿sí? Somos una tribu a veces. Las grandes familias son una tribu, pero a veces las familias absorbentes impiden que desarrollemos nuestro propósito de fe. Sobre todo aquellos que están llamados, aquellos que tienen un propósito divino, entonces te van a surgir estas cosas, que uno quiere servir a Dios, pero tu familia que siempre te tuvo ahí, ¿verdad?, no entiende por qué este fin de semana vos querés venir a la iglesia en vez de estar ahí con ellos, de estar todo el día, de pasar el día, de estar... Y lo sufren como una deslealtad. No entienden que tuviste una reunión importante o que tuviste que viajar por el ministerio, tuviste que hacer algo porque lo sentís así, porque es tu llamado, no lo entienden. Y dicen, no, porque no vino a mi cumpleaños, no hizo esto, no hizo lo otro. Y a veces la familia absorbente te empieza a generar una tensión sobre aquellos que quieren crecer en la fe. ¿Te pasó esto alguna vez? ¡Aleluya! Y estas son las cosas más comunes. Yo quiero decirte algo aquí. Estaba reflexionando esta semana en la vida de Abraham, que a quien Dios llamó en Ur de los Caldeos, un territorio en Mesopotamia, ¿sí? Por ahí entre el límite de Irak e Irán, por ahí estaba más abajo de Bagdad, cerca del Golfo Pérsico se ubica Ur de los Caldeos, para aquellos que les gusta la geografía, y Dios lo llamó de ahí a la tierra de Canaán. Él se fue a Harán, una ciudad que está en Siria, camino por el río Éufrates, se fue hasta Harán y se quedó ahí, y Dios lo vuelve a llamar. Génesis 12 dice, ahora sí tenés que ir a Canaán. Después de un tiempo lo vuelve a llamar y ustedes ven el texto ahí. Resulta que Abraham salió con su padre Tarej y cuando llegó a Harán, su padre dijo, no quiero viajar más, y dejó de ir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, porque su padre le había dicho, no quiero viajar más. Y Dios lo vuelve a llamar una vez que su padre Tarej había muerto. Pasaron los años, murió Tarej. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que Abraham recibió el llamado tan tarde? 75 años la promesa, y a los 100 años nació el pibe, 100 años cuando nació su hijo Isaac, ¿sí? Imagínense, Isaac de 15 años, y le dice, papá, vamos a hacer un partidito de la pelota, y ¿qué le va a decir a Abraham? No puedo, tengo 115 años, si voy al arco me mato. Entonces no podía hacer nada ya con él. Uno dice, ¿por qué la promesa tan tarde? No, la promesa no llegó tan tarde. Abraham se demoró. ¿Por qué? Porque se quedó con su padre, está bien. O quiso honrar a su padre, lo hizo a su manera. Y a veces uno tiene que saber el límite. Honramos a nuestra familia, a nuestros padres, pero ¿hasta dónde? Hasta que me retrase el propósito divino. Uno tendrá que saber. Esta palabra es difícil de aplicar, No te voy a decir que es algo fácil. Yo estas cosas las sufrí, las viví en mi propia carne, pero tomé decisiones por el Señor. Y yo creo que en algún momento toda persona que quiera crecer tendrá que tomar esa decisión de Abraham. Dios te vuelve a llamar, sí, Dios te vuelve a llamar, Dios te espera, muchas veces te espera, pero atención con esto, a veces nos demoramos innecesariamente. A veces Dios te sorprende cuando tomás decisiones por Él. Cuando uno dice, Señor, yo te pongo en primer lugar. Te pongo en primer lugar y te voy a honrar a ti sobre todas las cosas. Si esta palabra es para ti, espero que digas amén, gloria a Dios, aleluya. Porque yo te digo, estas son las cosas que ministramos normalmente. Saber manejar las relaciones es una tarea difícil, pero bajo la guía del Espíritu uno lo puede hacer muy bien. Yo creo que también tenemos que generar esta cultura cristiana, ¿sí? En nuestra iglesia tenemos que generar esta cultura de ser familias que bendicen. Nosotros, ser una generación de padres que le dicen, hijo, tenés que servir al Señor, andá, tenés mi bendición. Tenés que ir, andá. No tenés que estar conmigo todo el tiempo. Venís a visitar cuando puedas, pero tenés que servir al Señor, yo te apoyo. Que nosotros desarrollemos esta cultura para que nuestros hijos pongan en primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. No será tan fácil, pero el Señor nos dará las fuerzas. En tercer y último lugar, le voy a pedir al pastor Mario que venga a adorar aquí, por favor, al Señor con el piano. Aprende a tomar sana distancia de las relaciones familiares que se oponen, directamente se oponen
a tu propósito divino. Juan capítulo 7, versículo 5. Es un versículo revelador, porque habla de Jesús. Y dice que ni aun sus hermanos de sangre, ¿sí? Ustedes saben, Mateo capítulo 13 menciona al menos 6 hermanos de Jesús. Tenía toda una familia Jesús, todos sus hermanos menores, hijos de José y María, después que el Señor Jesús había nacido. Ellos tenían aparentemente una carpintería familiar, un negocio familiar. Marcos capítulo 3 dice que sus hermanos un día cuando él pasaba por Galilea lo fueron a buscar porque pensaban que estaba mal. Esto es lo que pensaban los hermanos, imagínate vos, excepto María. María había visto al ángel Gabriel que le dijo, este es el ungido, este es el Mesías. Entonces ella no dudaba. Pero José había muerto y sus hijos, sus otros hijos, los hijos de María, no creían en Jesús como el Mesías. Entonces Jesús dice en algún momento, nadie es profeta en su propia tierra. Es fácil, una de las cosas más difíciles es que tus propios hermanos, tu propia familia te reconozca como pastor, como siervo de Dios. Y Jesús lo había vivido en su propia sangre. No es imposible, es difícil solamente, por lo menos al principio. Ahora, Jesús en la palabra del Señor nos muestra que cuando resucitó fue a ver a su hermano Santiago. Y él se entrega, se quebranta, se da cuenta que Jesús era el Mesías. De ahí en adelante, Santiago pasa a ser uno de los líderes y pilares de la iglesia neotestamentaria, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Fue impresionante esa historia, pero aún ni sus discípulos, ni sus hermanos creían en él en el principio. Él les dijo, muchachos, tengo que emprender un ministerio. Él eligió 12 apóstoles, pero no pudo elegir a ninguno de su propia familia, ninguno de sus hermanos, sino que él eligió otras personas con la fe para poder seguirlo. Esto es muy interesante, muy revelador. Pero cuando él tuvo que elegir, él eligió primero el reino de Dios, otra vez. Jesús dijo, no voy a dejar mi ministerio jamás. Vine a este mundo. Y ese es nuestro ejemplo. Para toda persona que tiene un llamado, que tiene una pasión por el Señor, Jesús dijo esto, dijo, yo dejo la carpintería, dejo todo aquí y emprendo mi ministerio. 3 años posiblemente duró el ministerio de Jesús y muere en Jerusalén alrededor del año 30 después de Cristo, donde fue crucificado. Resucitó y recién ahí sus hermanos creyeron en él. Eran duros, pero creyeron en él. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de la manera en que Jesús manejó las relaciones familiares. Él manejó las relaciones familiares de una manera extraordinaria. Puso en primer lugar al Señor, obedeció, sirvió, pero nunca dejó de amar a su familia. Aún a los que se oponían, aún a los que estaban en contra, nunca los dejó de amar. Una distancia sana, una distancia sumamente sana. Siempre se los reclamó el Señor. Y aun cuando resucitó, los fue a visitar y todos se entregaron a Cristo, todos se entregaron a Él. Y se dieron cuenta que tuvieron el privilegio de crecer y que su hermano mayor había sido el mismo Mesías de este mundo. Es extraordinario, ¿no? Porque el Señor Jesús fue hombre y esto nos cuesta creerlo, a veces nos cuesta entender la profundidad de todo esto. Pero aquí yo creo que Él se hizo hombre para mostrarnos que aún en las relaciones de familia, que son tan complicadas, Él tuvo sabiduría y nos mostró un camino. Nos mostró el camino de saber cómo manejar esas relaciones que se oponen a tu fe, se oponen a tu propósito divino, que te quieren truncar el camino, que a veces te hacen sentir que no vas por buen camino. Uno tiene que decidir bien. El ejemplo de Nehemías parece drástico, pero hay algo que yo valoro. Él puso en primer lugar al Señor. A lo mejor no sé si era la única manera de hacerlo, no sé, podríamos discutir tantas cosas, pero él puso en primer lugar al Señor y le funcionó. Israel permaneció en pie por mucho tiempo, hasta el día de hoy, permaneció en pie porque se aferraron al Señor.
porque decidieron dejar definitivamente esa sombra oscura de la idolatría en sus vidas. Tomaron decisiones para que las relaciones los potencien a seguir al Señor y que no les frene. Yo creo que este es el desafío de esta noche. Que Dios derrame unción sobre nosotros, que derrame unción para poder manejar las relaciones sabiamente. Que nuestras relaciones familiares siempre nos potencien a crecer espiritualmente. Habrá que tomar ciertas distancias, habrá que saber manejar las relaciones con los padres, pero ahí está la unción que Dios nos da. Saber manejar esto para ser feliz en la familia, para no estar sufriendo la familia, para ser de las personas que disfrutamos tener familia. Para mí es maravilloso. Yo tengo una excelente relación con mi familia. Vivimos a 1000 kilómetros. En esta cuarentena muchos nos quedaron lejísimos. No dejo de amar, nunca dejé de amarlos. Oré por ellos, se fueron convirtiendo uno a uno. Le doy gloria a Dios por esto. Pero tengo un pacto con el Señor, en primer lugar. Tomé una decisión. Hace mucho tiempo, Nerina lo mismo, tomamos una decisión juntos, servir al Señor. Cuando podemos vamos a nuestra ciudad natal, compartimos con ellos, pero primero es el Señor. Josué dice en un momento al final de sus días, ¿qué van a hacer ustedes? Él dice, sepan esto, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo quiero orar por ti, para que en este tiempo haya pasión por el Señor. Pasión por el Señor, en tu casa, en tu hogar. En este tiempo donde muchas familias están siendo zarandeadas, tu familia permanezca en pie, tu casa permanezca en pie. Que este sea un tiempo donde haya unción, no solo para construir los muros espirituales, como hemos hablado en los otros mensajes, sino también unción para limpiar la casa, echar fuera todo lo que es del enemigo, sino también unción para manejar las relaciones familiares, nuestro carácter y todas las cosas que hemos hablado en esta serie, pero también unción para las relaciones, para que nuestra familia sea una familia que no se rompe, una familia que optó por el Señor, una familia que tiene como prioridad al Señor. Cuando uno tiene un pacto con Dios, cuando el Señor te protege, cuando el Señor está contigo, créeme, tu familia será una familia que no se rompe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, por favor, vamos a orar, vamos a clamar juntos. Pero para terminar esta serie, yo quiero invitar a mi esposa que pase por aquí. Vamos a orar juntos por todos los que están aquí presentes y también por todos los que están del otro lado de la pantalla, para pedirle al Espíritu Santo que haya un derramamiento en nuestros corazones. No podemos sufrir toda la vida por relaciones familiares. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a bendecir, tomar distancia. Que el Señor derrame su unción para nosotros, sobre nosotros. Derrame su unción en esto que es tan práctico. Una familia sana, una familia bendecida. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos orar, Señor, en este día, en esta noche, en esta tarde, Señor, queremos clamarte, Jesús, que bendigas, Señor, en tu nombre a cada familia que está viéndonos en este momento a través de la pantalla, los que están aquí presentes. Señor, derrama tu unción, relaciones sanas, familias bendecidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esto es lo que te pedimos. Derrama tu unción, Señor, para establecer límites protectivos. Señor, si hay familias hirientes, Señor, te clamo, Jesús, para establecer límites protectivos. Señor, para ser libres de familias absorbentes, pero mantener la honra y la relación. Señor, mantener ese equilibrio sano. Señor, solo con tu unción, danos de tu unción. Y Señor, para poner en primer lugar tu presencia y el ministerio que nos has dado a cada uno de nosotros, así como tú mismo lo hiciste, Señor, con esa bendición, con esa sabiduría, bendícenos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey. Espíritu Santo, muévete aquí
estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los que estamos presentes, ¿cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Y junto con los que están aquí, si nos acompañan, queremos hacer algo especial porque mucha gente ha escrito sus peticiones, sus pedidos de oración en el chat, tanto de Facebook como en el canal de YouTube. Vamos a orar por ellos también, para que el Señor haga milagros ahí en tu casa. Nosotros estamos aquí orando y sabemos cuál es el poder del Señor. Y no solamente nosotros, sino que hay mucha gente orando aquí para que esas cosas que escribiste ahí en ese chat, Dios las cumpla, el Señor haga milagros. Vamos a orar. Vamos a orar por milagros y los que están aquí presentes, aquel milagro que estás necesitando de parte de Dios, pedíselo en este momento. Decirle, Señor, yo necesito este milagro. Padre, oramos por cada uno de los motivos de oración, de los que están aquí presentes, de los milagros que se tienen que activar en este tiempo y por las personas que están en el chat en este momento escribiendo a través de YouTube, a través de Facebook. Señor, esos motivos que necesitan, esas familias que necesitan ser restauradas, esos hijos que necesitan ser, Señor, rescatados de situaciones difíciles, esas personas que están con enfermedades, Señor, clamamos que tú hagas milagros, los que están necesitando trabajo, Padre, aquellos que necesitan cancelar deudas, mejorar sus ingresos, aquellos que están clamando por su casa propia, Señor, por su vehículo, Espíritu Santo, aquellos que están tan preocupados por relaciones rotas, Señor, clamamos por milagros en cada familia, en cada hogar, Señor, que tu presencia descienda y algo poderoso suceda en este momento. Señor, creemos que los cielos son abiertos y el poder de tu Espíritu Santo llena cada vida y cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hacer esta declaración. Él es el Rey que pelea por nosotros. Él es el que ganó esa victoria en la cruz por vos, por mí, por nuestra familia, por cada uno de nosotros. Así que vamos a exaltarle juntos. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador, mi amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar. Levanta tu voz, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla, porque eres el Rey vencedor. Hoy tu gloria llena el templo, sobreabunda tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Jesús del mundo eres Tú intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido, porque eres el Rey vencedor. Mi ayuda, mi defensa, tu
esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Decilo. Eres vencedor. Eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Aleluya. Vamos a declararlo juntos. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Eres tú el que te entregaste en esa cruz y pagaste el precio por nuestros pecados, por nuestros errores. Eres tú, Señor, el que cargaste con nuestras faltas. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte, porque eres el rey vencedor. Y yo declaro un grito de victoria. Aleluya. Eres vencedor. Eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el... Decilo una vez más. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán y las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Tú eres el rey vencedor. Recibe la gloria, Señor.